bienestar de cada uno de nosotros. Y durante esta semana estuvimos tratando un tema muy especial, un tema que sin duda alguna es algo que necesitamos, la intervención sagrada del Espíritu Santo en nuestras vidas. No vamos a comenzar sin antes inclinar el rostro para hacer una pequeña oración. Oremos. Bendito Padre y querido Dios nuestro que habita en los cielos, glorificado sea su nombre. Gracias le damos en esta ocasión por concedernos el privilegio, un regalo inmerecido, un don que no merecemos, el don de la vida. Mas sin embargo, Padre Celestial, usted como un Padre, un Dios que nos ama tanto, nos regala cosas que no merecemos. Por eso, Padre Celestial, en esta hora pedimos que también nos conceda la bendita gracia de su Espíritu, para que al analizar el bosquejo de nuestra lección de escuela sabática que estudiamos ya durante la semana, sea Él quien pueda ayudarnos a entender el mensaje especial que tiene para nosotros. Quédese con nosotros y con todas las personas que nos escuchan alrededor del mundo a través de este medio. Su gracia, su paz y su consuelo sea con ellos. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. El título general de la lección de escuela sabática de esta semana, para nuestros amigos que aún no conocen nuestro folleto, es un folleto de escuela sabática. Es un librito que nosotros estudiamos todos los días. Es un libro que cada día viene su porción, viene el maná diario, un estudio diario de la palabra de nuestro Dios. Y cada semana tiene un título general. Durante esta semana el título general fue Testificar con el poder del Espíritu. Testificar con el poder del Espíritu. Cuando el Señor Jesús estuvo en esta tierra y después de su ministerio de 3 años y medio, la palabra de nuestro Dios da testimonio que Jesús fue crucificado. Él entregó su vida en rescate por la humanidad. Él dio todo lo que tenía. El don del cielo en Cristo Jesús se derramó para el bien de cada uno de nosotros. Y Cristo Jesús, mientras estuvo en esta tierra, Él vivió anunciando las buenas nuevas, las noticias de salvación, las buenas noticias de salvación en Cristo Jesús. Como bien sabemos, Cristo fue crucificado en una cruz allá en el Monte Calvario. Y después de que Él fue crucificado, descansó un día especial como lo es hoy. Él estuvo en la tumba. Pero el primer día de la semana, Él sale victorioso de la tumba y la muerte no le puede retener. El poder de Dios es grande y entonces Cristo sale victorioso de la tumba sobre la muerte, sobre el pecado, sobre toda la maldad de este mundo. Y durante un tiempo, un lapso de aproximadamente 40 días, el Señor Jesús estuvo apareciendo a sus discípulos. Estuvo apareciendo a la gente con quien se relacionaba, la gente que le conocía más en detalle. Y el Señor Jesús, antes de pasar por la prueba de la muerte, de la crucifixión, Él les había dicho que un día iba a partir de esta tierra. Era necesario que volviera al cielo de donde Él vino, pero no sin antes hacerle una maravillosa promesa, una promesa de que Él regresaría. Pero en ese tiempo, en ese espacio de tiempo en donde Cristo ascendía y nuevamente descendería, Él dijo, en ese espacio yo les voy a enviar un consolador, una ayuda, un amigo que esté con ustedes, y eso es el Espíritu Santo. El Señor Jesús les dijo, yo les enviaré al Consolador para que esté con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. La misión del Espíritu Santo, mis queridos hermanos, es la de colaborar con nosotros en la proclamación del Evangelio y poder de esa manera terminar con la misión que Cristo nos ha dejado. Bien, quisiera leer una porción del libro de San Marcos. En el libro de San Marcos capítulo 16 versículo 15, el Señor Jesús les dijo así a sus discípulos. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Entonces el que creyere y fuera bautizado, este será salvo, mas el que no creyere será condenado. Imaginemos al grupo pequeño que Jesús tenía.
En esta ocasión ya era una de las apariciones finales que el Señor Jesús hacía a sus discípulos. No habían muchas personas, habían 11 discípulos, recordando que Judas ya se había ahorcado. Habían 11 discípulos y el Señor Jesús les dice, recordando un poquito de San Mateo capítulo 28, que dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y el Señor Jesús dijo: por tanto, id y predicad. Aquí en el libro de San Marcos nos dice que el Señor Jesús les dijo: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Imaginemos el grupito de personas entonces, 11 personas, un pequeño grupo, una misión grande y solamente 11 personas y recursos limitados. ¿Cómo podría entonces predicarse el evangelio en todo el mundo? Conociendo que eran un pequeño grupo limitado de personas, 11 personas. Además eran personas que no habían estudiado una preparación académica, no habían tenido una preparación en las escuelas, en las universidades. Eran personas que el mundo, que en ese entonces el pueblo donde se relacionaban los consideraban como personas, en ciertas palabras, como inútiles, porque no sabían otra cosa más que pequeños oficios humildes. Mas sin embargo, si algo es digno de admirar al Señor Jesús, bueno, toda su personalidad, la personalidad del Señor Jesús es digna de ser admirada y alabada sobre todo. Que Él ve más allá de los resultados, ve más allá, más que nada ve más allá de las circunstancias, ver resultados. Y aquí el Señor Jesús estaba viendo a un pequeño grupo de personas que predicaba su evangelio, el evangelio de la cruz, el evangelio de las buenas nuevas de salvación con gran poder. ¿Y cómo? Entonces ahí entraría la ayuda del Espíritu Santo. Todos nosotros como cristianos, independientemente de la denominación que tengamos, si nos decimos ser cristianos, sabemos cuál es la misión. La misión es la de predicar el evangelio. El mismo apóstol Pablo dijo, lejos esté de mí el gloriarme, sino en la cruz de Cristo. El apóstol Pablo bien sabía cuál era su misión. Y también eso sabemos nosotros, cuál es la misión, la de predicar el evangelio. Pero para ello necesitamos saber ciertos aspectos de manera especial. Es que solos no podemos cumplir con la misión. Para eso necesitamos a nuestro Maestro, el Espíritu Santo. ¿Cómo entonces trabajará el Espíritu Santo en ayuda a nosotros y de esa manera testificar con poder? La primera obra del Espíritu Santo la encontramos registrado en el libro de San Juan capítulo 16, versículo 8, cuando el Señor Jesús dijo, voy a leer un poquito más antes, dice así: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, pero si no fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Bien, aquí en el versículo 8 nosotros encontramos la labor del Espíritu Santo, la labor de convencer. Mi querido hermano y amigo, si tú y yo queremos ser portadores del Evangelio, de las buenas nuevas de salvación, y poder testificar de manera poderosa a los demás, necesitamos nosotros primeramente ser convencidos por el poder del Espíritu Santo. De lo contrario, si el Espíritu Santo no trabaja en nosotros, lo que daremos a conocer a las demás personas, al pueblo, al mundo, será pura palabrería. Pero el Espíritu Santo nos dice que Él obraría en nosotros en una labor de convencimiento. Tú y yo, mis queridos hermanos y amigos, necesitamos ser convencidos. ¿Convencidos de qué? Convencidos de nuestra naturaleza pecaminosa, de que esa naturaleza transmitida por nuestros primeros padres, ya que ellos desgraciadamente cayeron en pecado y esa naturaleza ha sido transmitida a nosotros. Necesitamos ser convencidos por el poder del Espíritu Santo de que nosotros, por nuestra propia fuerza, por nuestra propia voluntad, no podemos hacer nada bueno. No hay nadie en esta vida que pueda hacer algo bueno sin la ayuda especial del cielo a través del Espíritu Santo.
entonces el Espíritu Santo vendría y el Espíritu Santo haría reconocer a los hombres sus pecados. Le señala la salvación y la justicia que se encuentra en Cristo Jesús. Asimismo también nos amonesta acerca de las consecuencias de continuar en nuestros pecados y de descuidar la salvación que la tenemos de manera gratuita. Esa es la labor del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo obre de esa manera en nosotros, en una labor de convencimiento, entonces seguiremos avanzando en el proceso de una educación formal para poder ser testificadores de la palabra de nuestro Dios. Entonces tú y yo necesitamos ser convencidos primeramente por el poder del Espíritu Santo. Una persona convencida, una persona convertida por el poder del Espíritu Santo, no se quedará con los brazos cruzados. Buscará siempre llevar a otros a los pies de Cristo Jesús. Ese evangelio que los discípulos expusieron por cada rincón del mundo, ese evangelio de la cruz, del Cristo crucificado, es el evangelio que nosotros debemos siempre de exponer y de testificar en donde quiera que nos encontremos. Bien, una persona entonces en el cual el poder del Espíritu Santo ha trabajado, no se quedará con los brazos cruzados y no buscará propagar el evangelio. Y para ello entra el papel de la iglesia. Una persona que es guiada por el poder del Espíritu Santo no trabajará de manera independiente. Siempre estará en unidad con su iglesia. Estará en unidad con el grupo cristiano al cual pertenece. Si nosotros analizamos la palabra de nuestro Dios, encontramos allá en la iglesia primitiva, en el libro de Hechos capítulo 2, versículo 38 al 42, nos dice de la siguiente manera: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos en el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Bien, nos damos cuenta entonces que una persona en el cual el Espíritu Santo ha trabajado, lo ha convencido, lo ha convertido, entonces trabajará siempre en unidad con su iglesia. ¿La iglesia por qué? ¿Cuál es el papel de la iglesia? Bien, sabemos que Cristo es quien fundó la primera iglesia a través de los apóstoles, aunque no se le conocía así en detalle, ¿verdad? De manera literal, mas sin embargo Cristo Jesús fundó la primera iglesia, en donde sabemos que la columna central es Cristo Jesús. Entonces los apóstoles, siguiendo el ejemplo de Cristo Jesús, que siempre se reunían para programar las actividades, para visualizar, para vislumbrar, para conocer más su misión, la visión y la misión, entonces aquí nosotros vemos cómo los apóstoles se reúnen entonces para seguir formando parte de ese grupo, de esa iglesia. Y sabemos que la iglesia, por defectuosa que sea, es el medio que Dios ha dejado para la salvación de los hombres en esta tierra. Una familia, un grupo de personas donde nos relacionamos unos con otros. Sabemos que el evangelio Dios no le encomendó a una sola persona, porque una persona puede fracasar. Mas sin embargo, cuando Cristo dejó su iglesia, dejó un grupo de personas, cada uno se fortalecería con el otro. Es por eso que en la palabra de Dios encontramos que la iglesia es un cuerpo en donde son muchos miembros, pero un miembro colabora para el bien del otro. Entonces aquí nosotros vemos como el apóstol Pedro, con la ayuda del poder del Espíritu Santo, viene, proclama el evangelio que él vio como testigo ocular. Entonces él proclama ese evangelio, el evangelio de Cristo crucificado, el evangelio de Cristo Jesús. Y la palabra de nuestro Dios nos da algunos aspectos muy importantes.
Una persona guiada por el poder del Espíritu Santo no solamente predica y comparte, sino también está preocupado por que se añadan más personas. Una iglesia debe preocuparse siempre para que se añadan más personas a su grupo, a la familia cristiana. Y si ya no caben en ese grupo, bueno, hay que ver otros lugares, ¿verdad? Donde también puedan sentirse cómodos, no sentados, porque hay que trabajar. Mas, sin embargo, hay que buscar siempre más medios para que otras personas puedan llegar al conocimiento de la verdad. Entonces, una persona guiada por el poder del Espíritu Santo no solamente se preocupa por hablar y hablar o compartir, se preocupa también para que ese mensaje puedan llegar de manera segura a los corazones, y el poder del Espíritu Santo los convencerá, y entonces se añadirán personas a las filas de la familia cristiana. Otro aspecto muy importante que aquí nos dice en el versículo 42, que hay que perseverar. Una persona que es guiada por el poder del Espíritu Santo lo ayudará, siempre estará visualizando métodos, maneras para que perseveren juntos, para que perseveren unánimes. Y hay que atenderlos, no hay que descuidarlos. Eso solamente lo hace el poder del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no trabaja en ti, entonces solamente te preocupas por hablar, por ser conocido por la gente, y ya no te preocupará más el grupo. Pero una persona que es guiada por el poder del Espíritu de Dios siempre estará dispuesta a gastar y ser gastado en el círculo de la familia cristiana, en la misma iglesia. Entonces, si nosotros analizamos, la iglesia también tiene muchos miembros. Y por ser muchos miembros, entonces el Espíritu Santo, por su ministerio variado que tiene, entonces Él favorece el crecimiento de las demás personas. Nos damos cuenta en las Sagradas Escrituras, en el libro de Hechos, que la iglesia tenía un grupo especial, un grupo que atendía las necesidades de la iglesia, y eran los diáconos. Encontramos a los diáconos, a Esteban, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Durante esta semana estudiamos aspectos generales de dos diáconos, la vida del diácono Esteban y de Felipe. ¿Qué analizamos durante esta semana? Bien, analizamos que cuando el Espíritu Santo ha obrado, los ha convencido, los ha transformado, y no solamente se reúnen en una iglesia, sino que también están dispuestos a colaborar donde el Espíritu Santo los llame. Independientemente de las circunstancias en las que puedan ser adversas, ellos están dispuestos. Y esto es lo que Dios quiere. Dios quiere disposición. Recordando que Dios no llama a los capacitados, Él capacita a los que llama. Y no importa si los recursos sean limitados, no importa si el grupo es pequeño, no importa si las cosas están en contra de nosotros, cuando el poder de Dios está de nuestro lado, está de nuestra parte, entonces de seguro contemplaremos la victoria, porque Él no conoce la derrota. Y aquí nosotros vemos a estos dos diáconos, a Esteban. Esteban, dice la palabra de nuestro Dios, que él era un hombre lleno del poder del Espíritu Santo. Eso quiere decir que le permitió que el Espíritu Santo trabajara primeramente en él. Y cuando trabajó primeramente en él, también fue capaz de liderar a una iglesia, de trabajar, de ministrar en una iglesia. Pero también estaba dispuesto a dar su vida por ese evangelio que predicaba. Y la palabra de nuestro Dios nos dice que en cierta ocasión, Esteban, después de haber impartido la palabra de Dios, él fue sacado. Y aquí nosotros encontramos a un hombre que siempre perseguía a los cristianos, Saulo de Tarso. Entonces Esteban fue apedreado, y en ese momento de su apedreamiento, en vez de maldecir, en vez de dirigir palabras obscenas, palabras sucias en contra de esas personas que le maltrataban, la palabra de Dios dice que él vio el cielo abierto. Él rogaba por esas personas, así como lo hizo Jesús, por el perdón de los pecados de esas personas. Entonces Esteban
Dice la palabra de nuestro Dios que reflejó en su apariencia como si fuera el rostro de un ángel. Eso, hermano, solamente lo hace el poder del Espíritu Santo. Y esa escena fue la que quedó grabado en la mente de Saulo de Tarso, sabiendo lo que el poder del Evangelio era capaz de hacer. También nosotros encontramos a Felipe, otro diácono. Aquí nosotros encontramos a Felipe dispuesto. El Espíritu Santo obra de manera milagrosa en el corazón y las mentes de los hombres, que si se dejan guiar, de seguro habrá un espectáculo digno de admiración. Y aquí Felipe, en cierta ocasión, él estaba por otro lado, pero sucede que un eunuco, administrador de los tesoros de la reina de Candace, descendió a Jerusalén. La historia la sabemos más en detalle, más sin embargo no hablaré de ello en esta ocasión. Este hombre vino para conocer a ese hombre, a ese ser que describía el libro de Isaías, que como cordero fue llevado al matadero y como cordero enmudeció y no abrió su boca. Esa lectura del libro de Isaías capítulo 53 descendió a Jerusalén, ya que había escuchado hablar de esa profecía y necesitaba conocer más. Sin embargo, llegó a Jerusalén y así como llegó, no hubo quien le atendiera. Regresó entonces a su casa. Mas sin embargo, él estaba deseoso de saber de qué se trataba esa escritura. Y entonces, conociendo el Espíritu Santo las intenciones del corazón de este hombre, llama a su siervo Felipe, dispuesto, atento al llamado, era dócil a la voz del Espíritu Santo, era sensible al llamado de Dios. Entonces él es llevado, transportado por el poder del Espíritu Santo. Y la palabra de nuestro Dios nos dice que fue acomodado, ¿verdad?, allí junto al carruaje de este etíope. Y entonces él le dijo: ¿entiendes lo que lees? La historia dice que el eunuco dijo: ¿y cómo podré yo entender si no hay nadie quien me explique? Allí estaba entonces Felipe, dispuesto a ser colaborador de Dios. Bueno, Dios no es que no pueda hacer esta obra de la evangelización, Él lo puede hacer, pero necesita que tú y yo, mi querido hermano, seamos colaboradores en el compartimiento del Evangelio, porque el bien es para nosotros. Entonces aquí Felipe interviene como colaborador de la predicación del Evangelio, guiado por el poder del Espíritu Santo. Y algo digno también de admirar, mis queridos hermanos, para terminar la meditación de esta hora, es que todas las personas guiadas por el poder del Espíritu Santo nunca van a hablar sus propias palabras. Hoy en día es muy común decir: el Espíritu me habló. Hay personas que dicen: el Espíritu me habló, y empiezan a decir cosas que la Biblia no dice. Y en la palabra de nuestro Dios nosotros encontramos que todas las personas que fueron guiadas por el poder del Espíritu Santo siempre hablaron conforme a la palabra. Por ejemplo, cuando Esteban estaba siendo apedreado, antes de ser apedreado, él dio una disertación de la palabra de nuestro Dios. Habló acerca del peregrinaje de Israel y cómo Dios había intervenido siempre en favor de su pueblo, cómo había guiado a su pueblo. Todo lo que nosotros podemos encontrar en la palabra de Dios basado en el Antiguo Testamento, ese fue el tema, el discurso de Esteban. Y si hablamos un poquito de Felipe, de que ya habíamos hablado anteriormente, la palabra de nuestro Dios nos dice que cuando Felipe se sube al carruaje a sentarse a un lado con el etíope, este eunuco, y la lectura que leía dice, es esta, la de Isaías 53, la palabra de Dios dice que comenzando desde esta escritura le empezó a hablar acerca del reino de Dios. Entonces, mis queridos hermanos, una persona guiada por el poder del Espíritu Santo y que está dispuesto a testificar con el poder del Espíritu, entonces no va a hablar palabras propias, sino siempre hablará de acuerdo a lo que está escrito en la palabra de nuestro Dios. Otro ejemplo, en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 4 y versículo 31, nos dice que en una ocasión Pedro y Juan estaban dando un sermón a una gran multitud. Y la palabra de nuestro Dios nos dice que ellos siempre hablaban la palabra. Por ejemplo, voy a
Voy a leer aquí en Hechos 4:4, dice así: pero muchos de los que habían oído ¿la palabra de qué? Si recordando que Pedro y Juan eran pescadores, eran hombres que no habían asistido a una escuela de los rabinos, pues no eran tan muy bien vistos, pero aquí ellos predicaban la palabra de Dios. Y es que cuando nosotros nos dejamos guiar por el poder del Espíritu Santo, Él nos va a guiar. No importa si soy iletrado, Él me va a capacitar. Y aquí tenemos el claro ejemplo. Y el versículo 31 nos dice que cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Una característica especial entonces es de que toda persona que es testigo de Dios, guiada por el poder del Espíritu Santo, siempre hablará lo que está en la palabra de nuestro Dios. Y terminando, en una ocasión Pablo se encontraba en Tesalónica. Esto nos dice en el libro de Hechos capítulo 17. Aquí entonces Pablo se encontraba en Tesalónica, él exponiendo la palabra de Dios, dice, durante 3 días de reposo, dice el versículo 2, discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Cristo, a quien yo os anuncio, decía, Él es el Cristo. Bien, hermanos y amigos, toda persona que es guiada por el poder del Espíritu Santo siempre hablará de acuerdo a lo que aquí está escrito, a la palabra de nuestro Dios. Que Dios nos ayude, que Dios nos acompañe, y si tú y yo queremos ser, como decía la lección de esta semana en su título general, testificar con poder del Espíritu, no olvidemos los 3 aspectos que hemos estudiado. Número 1, permitir que el Espíritu Santo me convenza a mí, me convenza de mis pecados, me señale la salvación y la justicia que se encuentra en Cristo Jesús, y asimismo que me enseñe las consecuencias de ignorar la salvación gratuita que la encontramos en Cristo Jesús. Y número 2, no dejar de congregarnos en la iglesia a la que pertenecemos, porque de esa manera nosotros estaremos siempre junto como familia proclamando el Evangelio que es en Cristo Jesús. Y por último, siempre hablar lo que está escrito. Llegarán momentos, dice la palabra de nuestro Dios, en el cual así como Pedro, Juan, Pablo y Silas, apóstoles del Señor Jesucristo, fueron llevados ante concilios, y en ese momento de tensión, pues como seres humanos se nos olvidan las cosas. Bueno, en ese momento de tensión, cuando es por asuntos del Evangelio, dice la palabra de nuestro Dios en el libro de San Lucas 12, 11 y 12, que el Espíritu Santo nos hará recordar lo que tenemos que decir. Dios te bendiga, mi querido hermano y amigo, y la paz de Cristo sea contigo, y te invito siempre a seguir leyendo la palabra de nuestro Dios.